Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios ministra en nuestra vida, nos acompaña en esta mañana. Damos gracias a nuestro Señor que en su paciencia, en su bondad, siempre envía cada mañana, queridos hermanos, una palabra, hermano, a nuestro corazón, una palabra que siempre, hermano, ministra en nuestra vida, una palabra que nos da vida todos los días, una palabra que, hermano, que nos puede transformar la vida de la noche a la mañana, nos puede cambiar el destino, una palabra que confiamos en, hermano, en el sentido de que en su bondad y en su paciencia y en su misericordia va a dirigir nuestra vida. Una palabra de Dios puede realmente cambiarte la vida. Una palabra de Dios realmente puede hacer que las cosas cambien hoy. Puede librarte de muchas cosas. Puede sacarte de muchas cosas cuando tú crees a la palabra de Dios. El problema del hombre es que no ha creído lo que Dios es capaz de hacer. Cree en un Dios, pero no cree que ese Dios habla. No crees que ese Dios oye. No cree que ese Dios bueno, grande, misericordia, santo, siempre está pendiente de aquellos que claman, que buscan su nombre. Y nosotros tenemos que entender que hay un Dios que existe, que es real, que es verdadero, que realmente, hermano, lo que Él busca es darse a conocer a los hijos de aquellos que buscan, aquellos que lo claman. Debes de entender que esto no es a todos, sino a aquellos que de corazón sincero realmente anhelan y desean tener un encuentro con el Señor. Aquellos que realmente desean en su corazón, hermano, tienen necesidades de su presencia. No es necesidad de hambre, no tienen necesidad, y no es que no lo tengan, porque mucha gente está pasando por muchas cosas. Pero en veces, aunque no tengas esas cosas, las necesidades no son esas. La necesidad de sentir la paz, sentir el toque del Señor, sentir por un momento una palabra, queridos hermanos, que ministre en nuestro corazón. Un momento de decirte, hijo mío, hija mía. Un momento de decirte, que Dios te diga, levántate y sigue adelante. Yo te fortalezco. Una palabra, hermano, que nos haga saber de que nos haga entender de que estoy contigo. Échale ganas, ánimo. Una palabra a veces de consuelo, hermano. Una palabra a veces que nos anima. Aunque en veces nos falten cosas, nos hace más falta su presencia, nos hace más falta su voz, nos hace más falta estar con Él. En veces nuestra alma necesita más de Él que de las cosas materiales, que las cosas terrenales. El propósito de este canal, de estar aquí, es ayudarles, queridos hermanos. No de crear una religión, no de adoctrinar, sino de ayudarle a entender, a confiar, porque el Evangelio es una palabra de vida diaria. Así como el maná, hermano, caía todas las mañanas. Así hoy la palabra de Dios, dijo el Señor, que todos los días Dios está hablando a sus hijos. Todos los días Dios está hablando a su pueblo, todos los días. Todos los días le muestra su misericordia, todos los días Dios le muestra su paciencia, todos los días Dios les muestra su gran amor que tiene para con los hijos de Dios, hermano. Todos los días, Dios, nuestro Padre Celestial, es bueno con aquellos que le claman, es bueno con aquellos que le buscan de corazón sincero. Los que realmente
hermano, realmente su propósito, sus deseos es conocerle a Él. Por eso quiero hablarles esta mañana la importancia, queridos hermanos, una de las cosas que habló el Señor en mi vida esta mañana, hermano, me dijo, ¿no? La salvación es una comunión, es una comunicación, es una manera de comunicarse del Hijo de Dios. La salvación, queridos hermanos, el lenguaje del Hijo de Dios, el lenguaje del salvo, hermano, es la oración, es la palabra. Cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, empezamos a tener encuentros con Él, empezamos a hablar con Él. Mientras Él simplemente nos miraba, pero ahora nos escucha. Por eso, cuando estábamos lejos en Él, cuando vivimos lejos de Él, cuando no nos interesa su presencia, solo los mira. Mira nuestros hechos, mira nuestras obras, mira nuestras conductas, mira nuestro comportamiento, pero no nos escucha. Porque para escucharlo necesita que haya un cambio de vida en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos venir a Cristo. Dios a todo mira. Dice que Dios mira la tierra. Dios mira a los hombres. Pero no a todos los hombres Dios escucha. Hay gente que está necesitada. Nosotros tenemos necesidad de que Él nos escuche. Pero ¿cómo va a escucharnos si nosotros no sabemos el hablar el lenguaje de Dios? ¿Cómo vale entendernos si Él no habla como hombre? Necesitamos una transformación, un cambio, para que podamos ser el lenguaje del Hijo de Dios. El lenguaje del Hijo de Dios, hermano, es la oración y la palabra. ¿Cómo habla un hijo de Dios? ¿Cómo habla un salvo? A través de la oración. La oración no son palabras en sí, es un lenguaje. La palabra de Dios no son simplemente versículos, es un lenguaje para poder comunicarnos con otros. Por eso es importante dos cosas, mira hermano, entre las dos primeras cosas muy importantes y básicas y que tienen como base en nuestra vida diaria es la oración y la palabra. La oración y la palabra no se deben de convertir en un rito ceremonial, sino que se debe de convertirse en un lenguaje. Es un lenguaje la salvación, pero Dios no puede entendernos, no puede entender al hombre a menos que entregue su vida a Él. La salvación es un lenguaje. La salvación era para que Él nos pueda entender, nos pueda escuchar. Estamos viviendo tiempos donde el lenguaje entre los hombres se ha perdido. Se ha perdido por las personas. Lo que menos hay es un lenguaje. Lo que menos hay es una comunicación. Porque la misma Escritura nos enseña que el hombre cada quien busca su propio provecho, cada quien busca su propia opinión, cada quien tiene su propio razonamiento. Nunca se ponen de acuerdo en nada, porque no hay un lenguaje. Para que pueda haber un lenguaje tiene que haber un hermano, tiene que haber un receptor y tiene que haber un transmisor, uno que habla y uno que escucha. Los hombres sin comunicación no se entienden, no hay entendimiento. Nosotros sin comunicación con Dios no hay entendimiento. No puede haber entendimiento de nuestra mentalidad, una sabiduría, una inteligencia, si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, si no aprendemos a comunicarnos con Él. Pero Dios en su gran infinita misericordia nos hizo un cambio, nos llamó. No solamente nos llamó a ser libres, hermanos,
de esa condenación eterna, de no parar nuestra vida en el Seol, en el Hades, e ir a terminar en nuestra vida, hermano, en el lago de fuego. ¿Por qué Dios no escucha al pecador? ¿Por qué Dios no escucha la oración del pecador? ¿Por qué Dios no puede comunicarse con el pecador? Pero sí se puede comunicar con un pecador arrepentido. Con él sí se comunica, pero con el pecador no. El pecador es aquel que en su corazón se aferra a no pedir perdón. Es aquel que en su corazón se aferra a no reconocer sus errores y sus fallas. Pero la Escritura dice que Él no rechaza un corazón, dice en el Salmo, a un corazón contrito y humillado. La salvación es muy profunda entenderla. Y cuando logramos entender qué es la salvación, nos damos cuenta por qué Dios es grande en misericordia, por qué es tan piadoso, por qué es tan compasivo, por qué es tardo en la ira, por qué Él busca que nadie se pierda, mas todos alcancen la vida eterna. Los hombres sin comunicación no hay entendimiento, porque así como nosotros no entendemos a Dios, tampoco Dios nos entiende a nosotros, porque no hay un lenguaje. Y necesitamos venir a Cristo, porque Cristo es la voz que nos representa nuestra vida, es la voz delante del Padre. Necesitamos al Espíritu Santo, sí, porque es la voz de nuestra alma. El Espíritu Santo es la voz de nuestra alma. Cristo es la voz del Espíritu, hermano, delante del Padre. Esos son los únicos que pueden ayudarnos. Qué tan importante es, porque si no, no había comunicación. El hombre sin que antes entregue su vida a Jesucristo. Por eso necesitas tú entregar tu vida a Jesucristo. Y si ya estás en Cristo, debes de entender que hay un lenguaje, debes de entender que para que haya un entendimiento en las cosas divinas, en las cosas santas, en las cosas de Dios, tiene que haber una comunicación muy estrecha con el Padre. Tiene que haber una comunicación, un lenguaje de acuerdo a su voluntad. Están las dos voces, la voz del Hijo, la voz del Espíritu. El Espíritu, hermano, que le ministra nuestro espíritu y que le dice, habla con nuestro espíritu. Nuestro espíritu nos está refiriendo a nuestra alma, hermano, que interpreta, el Espíritu interpreta nuestros deseos, la voluntad. Dice que hablará conforme al deseo de nuestro corazón. Interpretará nuestro corazón, porque dice que nosotros no sabemos orar, no sabemos hablar. Necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros. Necesitamos a Cristo en nosotros. Necesitamos un lenguaje para comunicarnos con el Padre. En veces creemos que toda oración, Jesús dijo que no vayan a creer cuando le dijo a los fariseos, no vayan a creer que por sus muchas palabrerías van a ser escuchados. No sean, dice, como ellos. No sean como ellos que a través de sus tanto lenguaje, dice, el Señor lo dijo, ¿verdad? Hermano, que no porque oremos mucho, o sea, por Jesús dijo algo que hizo diferencia entre orar y palabrerías. Por eso es importante que dice aquí palabra. Fíjese, orando, dice, cuando dice en Mateo 6:7, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. No te hagas semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes vosotros que le pidáis. Pero vean lo que dice, piensan que por su palabrería serán oídos. No piensen que serán oídos. Hay oraciones que en realidad Él no escucha.
haya cosas que Dios no mira. O sea, no les importa. ¿Por qué no le importa? Porque no entendió el lenguaje. No entendió el lenguaje. No entendió la forma como se estaban expresando. Y por eso dice, cuando oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra también, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No me metas en tentación, líbrame de toda tentación, líbrame de todo mal. Señor, perdona mi pecado, como yo también perdono a los demás. Señor, perdóname. Huyen, parece, con un corazón contrito y humilde. Danos tu pan, danos tu palabra. Quiero obedecer tu palabra. La primera palabra que escucha el hombre cuando ponte cuentas, arregla tu vida. ¿Cómo está tu corazón? En veces tenemos que arreglar nuestra vida delante de Dios. A veces no cumplimos con obediencia, ausentamos de la iglesia, no oramos, no leemos, dejamos de congregarnos, nos alejamos, nos apartamos. Tenemos que pedir perdón hasta por ella. Acá dice, hermano, oren así, oren pidiendo perdón, oren pidiendo obediencia, oren pidiendo temor, oren diciéndole: Señor, perdonamos delante de ti a nuestros hermanos, pedimos perdón por nuestra actitud, te pedimos perdón. Oren de esta manera. Y dice, porque si así perdonáis a los hombres sus ofensas, dice sus ofensas, también vosotros, vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ofendemos a Dios, ofendemos al prójimo, y en vez de nos ofendemos a nosotros mismos con las tentaciones. Caemos, hermanos, en alejarnos, en apartarnos, en deleites, en carne, y no tomamos decirle: Señor, perdóname. Oremos así, dice, oremos así. Y dice que vuestro Padre estaba escuchando en lo secreto. Estaba escuchando. O sea que le estaba entendiendo ese lenguaje. ¿Qué lenguaje entiende el Señor? El lenguaje del amor, el lenguaje del arrepentimiento, el lenguaje de la obediencia, el lenguaje del temor, el lenguaje de la santidad. Eso sí lo entiende Él. Él sí enseguida le pone atención a esas palabras. Él las escucha, hermano. Qué rico que diga el Señor: voy a escucharte. Voy a escuchar tus palabras, ¿verdad? Pero acá digo el Señor: no piensen, ¿verdad?, que por sus muchas palabrerías, dice, que piensan que por su palabrería serán oídos. Porque ellos decían en secreto, hermano, que aparentaban, dice, cuando cerrada la puerta, dice que ellos les gustaba ser visto. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Les gusta orar, les gusta hablar como si fueran muy religiosos, muy entregados, delante de todos. Y dice aquí, queridos hermanos, que el Señor le dijo: ya tienen su recompensa, ya tienen su merecido. ¿Qué son los halagos? Pero acá dice, hermano, que eso no es una comunicación. Lo que quiero entender que las oraciones es una manera de comunicarnos con el Padre. Porque nosotros hablamos y Él escucha. Y cuando Él habla, nosotros tenemos que escuchar. A eso se le llama comunión. Comunión es una manera de comunicarnos con Él. Comunión no es simplemente, hermano, estar juntos en armonía, estar unidos caminando dos juntos. No, comunión también es lenguaje. Comunión también es una manera de comunicarnos con el otro. Eso es comunión. Porque hoy, hermano, los hombres sin comunicación, el hombre cuando no tiene comunicación, no tiene un lenguaje,
hermano, no hay entendimiento de las cosas que hace. Por eso, hermano, nosotros estamos aprendiendo a oírlo al Señor, a comunicarnos con Él. Nosotros no estamos aprendiendo versículos aprendidos de memoria o tener un vasto conocimiento de las Escrituras e interpretación de ellas. No, lo que estamos aprendiendo hoy es cómo es el amplio, el grande, cómo es el tono. Nosotros tenemos que aprender a identificar dos cosas de nuestro Dios: el tono, la manera como Él se escucha, como esa voz de autoridad. Y, hermano, y sus palabras. Eso es un conocimiento, la manera como Él se expresa. Una cosa es la manera como Él se expresa y otra cosa es su tono. Aunque la misma Escritura dice que la voz de Dios en el Salmo 77, versículo 18, dice que la voz de Dios es como un trueno. Como un trueno. Como relámpagos, dice, alumbrados, que alumbraron al mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Por eso dice la Escritura que a la voz de Él la tierra tiembla. Porque la voz de Dios es como un trueno, fuerte, con autoridad, firme, que no titubean las cosas que dice. Por eso tenemos que entender que el lenguaje, queridos hermanos, es la forma donde Dios se comunica. No solamente con Dios, sino se comunica también con los demás. El lenguaje, por eso a mí me dijo el Señor, el lenguaje del salvo es la oración y la palabra. La salvación tiene un lenguaje. El salvo, el hombre nuevo, el hombre nacido de nuevo tiene un lenguaje. La oración y la palabra. Ya no habla como el mundo. Ya no piensa como el mundo. Ahora tiene un lenguaje. El hombre salvo o el alma que es salva, queridos hermanos, su lenguaje es a través de la oración. Con la oración se comunica con el Padre y con la palabra se comunica con sus hermanos. Qué rico es entenderlo. ¿Por qué tienes que orar? ¿Por qué tienes que leer? ¿Por qué tienes que obedecer la palabra? Porque la obediencia es un lenguaje con el prójimo. Pero la oración, hermano, es un lenguaje. Es un lenguaje con el Espíritu, es un lenguaje con el Padre. Cuando tú te metes en la oración, estás aprendiendo a cómo identificar el tono de voz de nuestro Padre Celestial. Pero es importante que entendamos que, hermano, que todo esto nace cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Cuando nosotros entregamos nuestra alma al Señor. El alma es un ser. Es un ser que habla. Por eso lo que está hablando es el alma. Es el alma. Es un lenguaje. Tenemos que aprender a comunicarnos con el Señor. Por eso el evangelio no es un cambio de hombre. El evangelio no es un cambio de nombre, sino un cambio de hombre. Eso es lo que es el evangelio. Un cambio de hombre. Y si nuestra vida ya cambió, si nuestra vida es otra, entonces podemos entender, queridos hermanos, que nuestro lenguaje también es otro. No traemos el mismo lenguaje, no traemos el mismo pensamientos en Cristo. Es necesario nacer de nuevo, es necesario ser salvo. Por las personas que son salvos, su comunicación, su forma de hablar, su forma de expresarse no es igual que a los demás. No es igual. Vuelvo a repetir, hay que entender que el evangelio es un cambio de hombre, no un cambio de nombre. De que ahora soy cristiano. Antes estaba yo en otra religión, ahora soy cristiano. No, es un cambio de hombre. Y cuando el hombre cambia, queridos hermanos, le cambia la voz, le cambia su tono. ¿Y eso cuándo sucede? En el momento que entregamos a Jesucristo como nuestro Salvador, hermano. Qué tan tremendo, porque Dios no se podía comunicar con el hombre hasta que vino Jesucristo. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, Dios pudo comunicarse con el hombre.
Ellos no entendían. El hombre, hermano, en pecado no entiende que Dios le habla. El hombre que está sumergido en el mundo, que está sumergido en las tinieblas, queridos hermanos, no entiende la voz de Dios. Y hay que hacerle entender. Por eso la luz dice que las enseñanzas es luz. La luz, digo que es el lenguaje de Dios. Es el lenguaje de la luz, no es el lenguaje de las tinieblas. Por eso dice que a algunos el entendimiento se le embotó. La palabra entendimiento significa se volvieron oscuros. Es una mentalidad oscura. Por eso, a partir de haber entregado nuestra alma al Señor, por eso es importante. ¿Quieres que Dios te escuche, queridos hermanos? ¿Quieres que Dios hable contigo? Tienes que entregar tu vida al Señor. Dios puede mirarte, sí, pero no escucharte. Porque la única manera de la voz que Dios puede escucharte es que tengas tú, queridos hermanos, la voz del Espíritu, la voz del Cristo. La voz de la oración, hermano, la oración nos ayuda el Espíritu a comunicarse con el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, hermano, se comunica con el Padre. Por eso la única voz a quien el Padre escucha no es nuestra voz, es la voz del Hijo. El Hijo de Dios llamado Jesucristo. Por eso, hermano, entender que nosotros al venir a Cristo, nuestro lenguaje cambió. La manera como nos comunicamos ahora es a través de la oración y a través de la palabra. Vuelvo a repetir, la oración es la manera como nos comunicamos con el Padre. La palabra es la manera como nos comunicamos con los hermanos, con nuestros hermanos, con el pueblo de Dios. Por eso no tenemos otro lenguaje, nada más que un lenguaje celestial. El lenguaje celestial es el lenguaje del Espíritu, es el lenguaje de la palabra, es el lenguaje del Cristo. El hombre que nació de nuevo, el hombre que es salvo, el hombre que entregó su vida a Jesucristo para ser salvo, ya no se comunica como hombre, se comunica en el Espíritu. Ese nuevo hombre, ese hombre interior que habla, esa nueva criatura, ese hombre que nació de nuevo, su lenguaje es otro. Ahora se comunica de una manera diferente con el Padre. Por eso es importante que la oración y la palabra la entendamos. Es la forma de comunicarnos con Él. Es un lenguaje en el cual no hay otra manera de ser escuchado. La comunicación con el Padre no son a través de palabras de humana sabiduría que salen de nuestra boca como palabra. ¿Por qué razón, hermano? Porque para que Dios pueda identificar realmente la voz de los hijos de Dios, hermano, tiene que salir de una boca que sepa bendecir, una boca que sepa ser agradecida, no una boca que salga maldición, no una boca que insulta, que ofende, que daña, que hiere, que humilla, no una boca, hermano, que insulta, que dice palabras groseras, palabras de doble sentido. Él escucha la boca de aquellos, hermanos, que son a través del Espíritu Santo. La boca del salvo, la boca del Hijo de Dios, no debe de ser una boca que insulte, que ofenda, hermano, que maldiga, que amenaza, que hermano, que lleno de ira hacia los demás. No debe de ser una boca que tenga injuria, que tenga chisme, que tenga murmuración. No debe de ser una boca que arme discordia. No debe de ser una boca que ande, hermano, levantando falsos testimonios y mentiras. No debe de ser una boca, queridos hermanos, que siempre se esté comiendo la vida de los demás. Porque la Escritura dice que en el libro de Gálatas que hay quienes son como caníbales, queridos hermanos. Se comen, viven, dice que tienen entre los dientes la vida de los demás, tienen en sus labios la boca o la vida de los demás. Eso dice en el libro de Gálatas 5, versículo 5,
en el versículo 15, pero si os dice, porque si toda la ley es una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Viven comiéndose, viven, hermano, dice, viven maldiciéndose, viven ofendiéndose, viven atacándose. El Señor dijo que esa no es la forma. No puede el hombre venir de maldecir a un hombre, estar hablando mal. Por eso la palabra maldecir significa maldecir. O sea, decir una palabra. O sea, una palabra no incorrecta. Mal, o sea, hablaste mal, dijiste mal. No es la forma correcta como debes de expresarte de tu hermano. No es la forma correcta como debes de expresarte de Dios. Porque quienes maldicen a Dios, o sea, hablaron equivocadamente en la manera de expresarse de Dios. Lo mismo hacen con el hermano. No deben de tener una mala expresión hacia los demás. Porque a esa boca, a ese tipo de boca, Dios no las escucha. A ese tipo de boca, hermano, no es la boca del Espíritu. Por eso el Señor, una de las cosas, por eso dijo el Señor, ustedes cuando oren, acabamos de leerlo, ustedes cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre santo. Por eso la Escritura dice que no usemos el nombre de Dios en vano. No nos excusemos detrás de ser cristianos para hacer daño. No nos excusemos detrás del nombre de Dios para maldecir. No nos excusemos detrás del nombre de Dios y creemos que Dios va a estar de nuestro lado. ¿Cuánta gente sale publicando videos, memes, diciendo que lo peor que puede, me da hasta gusto, o sea, no gusto, hermano, me da hasta no sé qué, o sea, hasta risa da, vaya, de que digan, lo peor que puedes hacer es meterte con una hija de Dios, con un hijo de Dios, porque Dios nunca ha peleado una batalla, y si Dios nunca ha peleado una batalla, a ti te va a destruir, hermano. Ayer decíamos que hay gente que tiene lengua de odio, lengua de amenazas, versículos que los agarran a su favor. ¿Y por qué no agarran ese versículo que dice, si tú te metes con un hijo de Dios, te va a bendecir? Porque la Escritura dice que amarás a vuestros enemigos. La Escritura dice que orá por vuestros enemigos. ¿Por qué no agarran la otra parte? Pero acá dice, hermano, que él solamente escuchará la voz. Cuando Moisés habló, hermano, no quería hablar. El Señor le dijo, ¿acaso quién hizo al mudo? Y el Señor le dijo, ¿acaso yo no puedo hacer hablar que hable el mudo? El Señor le dijo a Moisés, yo pondré palabra, yo hablaré a través de tu boca. ¿No solo le dijo Dios a Moisés? Yo hablaré a través de ti. Pondré su espíritu, pondré las palabras en tu boca. ¿Para qué? Para poder entender, para que ese pueblo de Dios entendiera que Dios le estaba hablando. Tuvo que poner un lenguaje de los cielos. Porque si no, Moisés, por eso Moisés enfatizó mucho, ¿cómo me creerán? ¿Cómo me van a creer el mismo idioma? ¿Cómo? Lo único que le estaba diciendo a Moisés era que tenía que haber un idioma diferente. Por eso la Escritura dice que si el que es de Dios oye a Dios, él sabrá cuando Dios está hablando. Aquí el problema que hubo era que Moisés estaba debatiendo que tenía que venir una voz del cielo, una voz que ellos entendieran, que no era un lenguaje terreno, no era un lenguaje de hombre, para que ellos entendieran. Por eso Moisés significa sacado del río. Moisés había aprendido a escuchar la voz de Dios, pero no tenía la palabra de Dios en su boca. Vino el Espíritu y puso las palabras para poder comunicarse con el Padre, para poder comunicarse con un pueblo que no entendía el lenguaje, pero eran sus hermanos, era pueblo de Dios. Dos cosas escuchaba el pueblo de Dios: una, las oraciones las palabras de Moisés,
Y las oraciones no las escuchaba el pueblo, las oraciones las escuchaba el Padre. Habían dos lenguajes ahí. Con la oración se comunicaba Moisés con el Padre Celestial, y con la palabra se comunicaba con sus hermanos. No, hermano, esto está hermoso. Que el lenguaje de un salvo es la oración, es la palabra. No son lenguajes humanos. Es un lenguaje del Espíritu, es un lenguaje del Hijo. Por eso no se desprenda usted de la palabra, por eso no se desprenda de la oración, porque está aprendiendo, pero entre ellos, entre ese lenguaje tienen que ver actitudes de nosotros para poder escuchar la voz de Dios y poder entablar una comunión con Él. Como pidiéndole perdón a Dios, estando limpio nuestro corazón, estando limpia nuestra lengua, estando limpia nuestra mente. Decirle: Señor Padre, perdóname, perdóname. Tú eres santo, yo no puedo usar el nombre de Dios en vano. Hermano, jugar con el nombre de Dios, vivir una vida de apariencia, decirle: Señor, hablo, pero yo no vivo tu palabra, yo no vivo tu presencia. Por eso el que nace de nuevo, el que viene a Cristo, sus oraciones son escuchadas. ¿Por qué razón? Porque hizo un cambio de hombre. Y es quizás unas cosas es que la Escritura usted puede ver en el libro de Éxodo 2, cuando dice la Escritura que Dios miraba a Israel, dice que escuchaba, Él los miraba, dice, pero no los escuchaba. ¿Cuándo los escuchó a ellos? Cuando ellos gimieron y se acordó que eran hijos de Dios, se acordó que eran pueblos de Dios. Entonces Dios, hermano, mandó a sacarlos, porque se acordó de ellos. Porque ellos dijeron: Padre mío, tú eres mi Padre. Padre. Por eso la primer lenguaje de que enséñanos a orar, Jesús dijo: díganle Padre, 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 soy tu hijo, soy tu hija. O enseguida, porque a Él solamente le llaman Padre. Padre, sus hijos. Los que quieren, anhelan y desean hacer su voluntad, los que quieren apartarse del pecado, los que quieren reconciliarse con los demás, tener un lenguaje de amor, un lenguaje de piedad, un lenguaje, hermano, que Dios realmente los guíe. Dice que Él se acordó de ellos, no porque le decían Dios, sino porque le decían Padre. Se acordó, dice que eran hijos. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios los gemidos de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham y Isaac, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Los reconoció, dijo: estos son mis hijos. Los reconoció porque los llamaron. Él les llamó Padre. O sea, ellos le llamaban Padre a Él. Ellos se pudieron comunicar con su Padre. Cuando gimieron significa que el gemido, dice la Escritura, que el Espíritu de Dios, dice en Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, porque el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo se comunicaron los israelitas cuando le dijeron Padre? Pero dice que ellos porque gimieron. ¿Quién era el gemido? ¿Cuál era la voz que había escuchado ahí? La voz del Espíritu. La voz del Espíritu. Mas el que escudriña los corazones sabe cuáles eran las intenciones del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué significa interceder? Él significa que Él usó las palabras. Él cambió las palabras. El Espíritu es como un intercesor en nuestra vida. Es el intérprete, el que interpreta del lenguaje humano al lenguaje del Espíritu de Dios, al lenguaje del Padre. Ese es nuestro intérprete. Y cuando Dios no habla, el Padre nos habla. Él interpreta el lenguaje del Padre, hermano, al lenguaje humano. Es nuestro intérprete.
es el que traduce nuestro lenguaje. Es aquel que nos hace ver, pero para eso, hermano, la voz del que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo habla a través del Espíritu. El que ha nacido de nuevo habla a través del Espíritu. ¿Y cuál es la voz del Espíritu? Porque una cosa es la persona del Espíritu y otra cosa es el lenguaje del Espíritu. El lenguaje del Espíritu es la palabra, pero la voz del alma, el representante, el que interpreta, el que habla, se llama Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Nadie puede comunicarse con el Padre si no tiene Espíritu Santo. Nadie puede comunicarse con el Padre si no tiene a Cristo como su Salvador. Nadie, hermano. Una cosa es que Dios lo mire y otra cosa es que Dios lo oiga. Dios puede escucharnos, Dios puede mirarnos, pero no puede respondernos, porque el hombre no entendería la voz. Es como que esté usted o nosotros que hablamos en español y usted esté hablando con otra de otro idioma. ¿Cómo vamos a entendernos? ¿Qué fue lo que pasó en el libro de Hechos? En Hechos 2, cuando descendió el Espíritu en lenguas de fuego. Empezaron ellos a hablar en su propia lengua y todos se entendían de acuerdo a su idioma. Pero mientras no podían ellos entenderse, hermano, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios no les dio la capacidad de entenderse entre ellos. Pero cuando ya tenemos el mismo Espíritu, podemos entendernos. Por eso dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda. Dice conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Mira qué hermoso está esto. Por eso el lenguaje de los salvos, hermano, el hombre que es salvo, el hombre que es hijo de Dios, el hombre que entrega su vida. ¿Por qué venimos a Cristo? Otra de las razones por cual Dios nos hizo salvo. ¿Saben para qué, hermano? Siempre lo estaré repitiendo. Era para poder tener una comunicación. Era para poder entender una conversación entre el Padre y el Hijo. Por eso es necesario que tú vengas a Cristo. Porque lo primero que se olvida del hombre cuando el hombre se aleja, se aparta de Dios, empieza, hermano, a olvidarse cómo era la voz de Dios. Empieza a olvidarse cómo era el tono, cuáles eran sus palabras agradables. Por eso necesitas, no puedes alejarte de Dios, porque lo primero que vas a olvidar es su voz. No vas a poder identificarla. Por eso tú tienes que entregar tu vida. Por eso el lenguaje del alma, las expresiones del alma. El hombre que ha nacido de nuevo, que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, era para comunicarse con Él. La única manera de que tú sepas que hay un Dios vivo, que sepas que Cristo resucitó, que entiendes qué es el Espíritu Santo, es que entregando tu vida entonces tendrás una comunión con ellos, como lo que pasó en el libro de Lucas 9:28, cuando Jesús subía con sus discípulos. Ellos no habían aprendido todavía en gran manera, habían escuchado la voz, pero no la habían entendido. Ahí vieron la gloria, vieron a Elías, vieron a Moisés, que hablaban, no dice que solamente los vieron, sino que hablaban. Dice que subió al monte a orar. La palabra orar significa conversación, significa platicar. No significa estar postrado, significa platicar. Y la palabra platicar viene de la palabra comunicación. Porque la única manera de platicar con el Padre es decir: Padre, ¿tienes un momento para mí? Quiero platicar contigo. Padre, ¿tienes un momento para mí? Quiero hablar contigo. Quiero expresar mi amor, quiero expresar lo que siente mi corazón, porque en veces nuestra alma necesita platicar con Él. Dice que cuando ellos le dijeron Padre, su espíritu empezó a gemir. Y el Espíritu dice que nos hace decir Abba Padre.
No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que dice que clama Abba Padre, el espíritu de Dios que clama Abba Padre, que nos hace entender que eres hijo de Dios. Pero para eso necesitas entregar tu vida, para eso necesitas apartarte del pecado, porque la Escritura dice que Dios no escucha la oración del pecador. ¿Cuál pecador? El pecador, que hermano, que no se arrepiente. Pero la Escritura dice que Él sí escucha las oraciones de un pecador arrepentido. A un corazón contrito y humillado el Señor no rechaza. Y entonces uno tiene que venir y decirle: Señor, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, como yo también perdono las ofensas de otro. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Señor, líbrame de toda tentación, líbrame de todo mal. Voy a obedecerte, voy a andar en tu temor. Entonces dice que el Padre los miraba. Los miraba. Porque ese es el lenguaje. Cada vez que oraba un hijo de Dios, oraba, hermano, se comunicaba con el Padre por medio de la oración, por medio de palabras agradables, palabras de compromiso que requerían, hermano, santidad, querían obediencia, requerían temor. Quiere que Dios te oye, exprésale palabras de temor. No sé si te has dado cuenta, queridos hermanos, cuando el hombre se expresa o cuando nos expresamos en las oraciones, hacemos compromisos, hacemos pacto. Uno le dice: Señor, hay gente que le dice: Señor, si tú me ayudas, yo voy a ir a la iglesia a darte gracias. Ya hizo un pacto, ya hizo un compromiso. Si tú me ayudas en esto, yo te voy a dar esto. Si tú me ayudas en esto, yo voy a hacer esto. Siempre el hombre en sus oraciones está prometiendo, está haciendo pactos. ¿Y sabe qué es lo que hace después? Como dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, versículo 1, dice que cuando vayas a la casa de Dios, procura ir más a obedecer que ofrecer sacrificio de los necios, porque Dios nos agrada de los sacrificios de los necios. Él vale más que no prometas, ni si no cumplas, que prometas y no cumplas. Porque el hombre es muy usado, que cuando ora, ese está prometiendo, ese está jurando, es haciendo compromisos, y a Dios le molesta que una persona no le cumpla. Sin embargo, sus propias palabras lo atan. Mucha gente hizo promesas a Dios, hizo juramentos a Dios, y hasta hoy todavía no le ha cumplido. ¿A cuánta gente Dios los ha sanado, los ha librado de una enfermedad grave, los ha sacado de un problema? Y le digo: Señor, ya no me voy a apartar de ti, ya no me voy a alejar de ti, ahora voy a vivir para servirte. Y hoy no lo están haciendo. Apenas sanaron, apenas se resolvió el problema, apenas salieron de una cama, hoy su vida es diferente. Hoy su vida ya no es la gratitud. Hoy viven apartados. Si tú me sacas de este problema, Señor, te voy a dar todo. Y no es cierto, no le han dado nada. Solo hicieron por promesas. Sin embargo, Dios cumplió, porque Dios les dice la Escritura que Dios es tan bueno, que Él es tan bueno hasta con el ingrato. Es tan bueno hasta con el malo. Si al malo le pide algo a Dios que sea de acuerdo a la voluntad divina, Dios se lo da, hermano. A veces Dios nos da cosas a nuestra vida, pero no es porque seamos buenos, sino porque en veces pedimos bien. A veces pedimos, ¿por qué? Porque nuestra oración se relacionó con Él. Decirle: Señor, voy a cambiar. ¿Vas a cambiar, hijo? Ok, vamos, te doy tal cosa. Señor, esta vez me voy a acercar más a ti. ¿Vas a cambiar, hijo? Sí, te creo. Te da la tal cosa. Señor, esta vez me voy a dedicar a la oración, voy a buscar más presencia. Ok, te creo, hijo, y ¡bum!, te da todo. Pero luego dice que en el Salmo 78 dice que los corazones de ellos no eran rectos. Le decían hermosas mentiras. Hermano, creía sus palabras. A veces Dios nos cree nuestras palabras porque decimos cosas que son correctas, según su voluntad. Por eso el Señor dijo aquí: el Espíritu nos ayuda. No sabemos nosotros orar, pero a que nace de nuevo. Por eso dice que es necesario nacer de nuevo, porque el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu, dice en Juan 3, versículo 5, versículo 6. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu es el que habla por nosotros. Cuando vamos a orar, es el Espíritu quien habla por nosotros. Pero cuando vamos a comunicarnos con nuestros hermanos, vamos a comunicarnos con nuestros demás,
necesitamos la palabra de Dios, porque nuestro lenguaje no es un lenguaje del mundo, es un lenguaje que viene de arriba. Dice en Lucas 4, versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El diablo lo que quería, que mi Señor Jesús se comunicara como las piedras. Di a la piedra, que se comunicara con la piedra, que le hablara a la piedra. ¿Por qué mi Señor no lo hizo? Porque la piedra representa corazones duros, corazones de piedra, gente terca, gente dura. Gente soberbia, orgullosa. Y Jesús no conversa con ellos, porque su lenguaje, su lenguaje de Él es humilde. Es el lenguaje del Dios del Padre, y su lenguaje de ellos en vez de son lenguajes del diablo, porque el diablo es orgulloso. Su mayor característica del carácter del diablo es el orgullo. El diablo quería que platicara con una piedra. Mi Señor no lo hizo porque Él no se comunica así. Él no se comunica igual con el mismo idioma. No se compara con el idioma, no se compara con el lenguaje con los demás. Eso representa entonces, hermano, que Él no podía. Por eso el Señor dijo que la única manera donde Él se comunica, Él habla, es a través de la palabra con los demás. Lo que queremos decir es que una persona que Dios llamó a ser salvo, hermano, lo va a hacer a través de una comunión, a través de la palabra. Porque tiene que morir el viejo hombre para poder escuchar la voz de Dios. Tiene que morir a la carne para escuchar la voz de Dios. Dios no puede comunicarse con el hombre carnal. Dice en Romanos 8:5 que el hombre no, dice que el que piensa en las cosas del espíritu, en las cosas de la carne, no puede agradar. No puede agradar. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu piensan. Tu pensamiento. Por eso el lenguaje es una expresión del alma, es una expresión del pensamiento. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, dice, porque más nosotros, dice, si vivimos según la carne, porque nosotros no vivimos según la carne, sino el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. ¿Con quién vino? Jesús dijo que a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. ¿A quién venía a hablarles mi Señor Jesús a este mundo? ¿Vino a hablarle a la humanidad? No, Él vino a hablarle a sus hijos. Él vino a hablarle a los hijos, a aquellos que decían que entendían el lenguaje del Padre y que de algún momento se habían olvidado. ¿Tú entiendes el lenguaje de Dios? ¿Crees que Dios entiende en veces nuestro lenguaje? ¿Un lenguaje de carne? ¿Un lenguaje mundano? ¿Un lenguaje pagano? ¿O un lenguaje del espíritu de obediencia, de santidad, de perdón, de no usar el nombre de Dios en vano? Por lo tanto, podemos decir que la oración en el espíritu es el lenguaje para comunicarnos con Dios. Y el que tiene la palabra de Dios en su boca, es la forma correcta de comunicarse con los hombres, con nosotros, con sus hermanos, aquellos que van a ser salvos. Alguien que es semejante a Él, alguien que tiene la misma naturaleza que Él. Por eso el Señor dijo: Pedro, sean como yo, ¿verdad? Dijo: sean santos. Sed santos como yo soy santo. Y el Señor luego dijo: sean como yo, mansos y humildes. Siempre nos buscó que nos comparáramos con ellos. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, y aquel que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador, lo hizo no solamente para librarnos de condenación eterna, para salvar su alma, de que no vaya a terminar en el infierno, que no vaya a terminar en un lugar de tormento, que no vaya a terminar en el lago de fuego. Lo hizo para escucharlo.
Lo hizo para escucharlo, para que se cambiara de hombre, fuera transformado a ese hombre, aún a la imagen del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para poder entenderlo, para poder escucharlo, para saber, hermano, entender el corazón del hombre. Por eso dice que lo escudriña todo. Cuando nosotros exponemos la palabra, solamente los hijos lo van a escuchar. Solamente los hijos. El que es de Dios solamente va a escuchar. El que es de Dios escucha esto. El que no es de Dios no lo escucha, hermano. No entiende que Dios lo está llamando. Por eso en 1 de Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué razón? Porque el Señor dijo que el que es de arriba, las palabras de arriba oye. Mi Señor dijo en el Juan 8, versículo 44, dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi lenguaje? ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué no entienden cuando yo les hablo? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacéis. Él es un homicida y no ha permanecido en la verdad. Porque la gente hoy está buscando que les endulcen el oído, buscando predicadores, hermanos, que les den por su lado, una predicación que les acomode en la vida. Dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero estas no las oís vosotros porque no sois de Dios. Dijo, el Señor les hizo una pregunta: ¿por qué no pueden escuchar? ¿Por qué no entienden y no pueden escuchar mi lenguaje? Porque quieren hacer la voluntad de veces del diablo, no escuchar la verdad. El que es de Dios, dice, las palabras de Dios oye. Eso se llama comunicación. Se llama comunicación, se llama un lenguaje del Espíritu en nuestra vida. El que ha nacido de nuevo tiene un lenguaje. No solamente un lenguaje, sino que entiende cuando también el Hijo de Dios, el Padre habla, el Espíritu Santo habla, porque hemos aprendido a tener un lenguaje. Dios no podía escuchar al hombre que estaba sin él. Dios no lo podía escuchar. Pero nos hizo un llamado que al venir a Él, al recibir al Espíritu, porque el Espíritu es el que intercede, el Espíritu es el que pone palabra en nosotros para poder hablar con el Padre. ¿Quieres que Dios te escuche? Tienes que venir a Cristo, tienes que entregar tu vida a Cristo. El que es de Cristo, el lenguaje de Cristo habla. Oye la palabra de Dios y escucha las palabras. ¿Sabes por qué oye la palabra de Dios y escucha la palabra? Porque tiene comunión con Él. Constantemente tiene una comunión con Él. Habla y oye porque platica con Él, porque tiene un lenguaje, hermano, porque cuando el Padre le habla, Él escucha, y cuando Él le habla al Padre, el Padre lo escucha. Qué importante es nacer de nuevo. Es importante entregar nuestra vida al Señor Jesús, porque lo primero que va a cambiar nuestra vida es el lenguaje, es la forma de comunicarnos con Él. Ya no serán simples palabrerías, sin compromiso, sin temor, sin obediencia, sin santidad. Serán un vocabulario de rectitud, de justicia, de obediencia, de temor, de santidad. Un vocabulario. Oramos. ¿Por qué oramos? Para comunicarnos con el Padre, para poder entablar esa comunión con el Padre. ¿Por qué aprendemos la palabra de Dios? Para poder comunicarnos con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, que son iguales que nosotros, hijos de Dios. Por eso te va usted a topar con personas que no te van a entender, que no te van a oír, porque no tienen el Espíritu. Pero lo que queremos es que Dios quiere hablarle a los hijos de Dios. El que es hijo de Dios nos oye, el que no es hijo de Dios no nos oye. Porque hay gente que tiene un lenguaje que insulta, que ofende, que daña. Gente altiva, arrogante. Gente que maldice a su padre y a su madre. Gente que insulta a los hermanos. Gente que insulta a los ministros. Gente, hermano, que se levanta contra la obra.
Usted lo puede leer en Proverbios 30, del 11 al 17. Es una generación que maldice a su padre y a su madre. Una generación limpia en su propia opinión. Y dice que no se limpia de su inmundicia. Una generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Generación cuyos dientes son como espadas y muelas cuchillos que devoran a los pobres de la tierra y a los menesterosos. Siempre están hablando mal de los demás. Siempre están despedazando a los demás. Una generación que no se para, que no se sacia de estar hablando de los demás. Una generación que son como sanguijuelas, siempre está chupándole la sangre, siempre está chupándole la vida a los demás, siempre está desgastando la vida de los demás. Una generación que jamás dice basta, que jamás dice me arrepiento, que jamás dice Señor, perdóname. Una generación que le gusta seguir en su misma vida de maldición. Una generación que le gusta estar dañando, lastimando, hiriendo la vida de los demás. Una generación que solamente es de hablar. Una generación de apariencia. Una generación, dice que el ojo que escarnece a su padre, escarnece a su madre, menosprecia las enseñanzas. Una generación que se devora a los hijos, que devora a los demás. Una generación que no tiene respeto por los demás. Una generación que no escucha. Una generación que no se arrepiente de sus pecados. Una generación que no quiere venir a Cristo. Y luego dice, Dios escucha mi oración. Ciertamente Dios escuchó tu oración, pero no tuviste comunión con Él. Porque para que haya una conversación, tiene que haber uno que hable y uno que escuche. Y no solamente que escuche, sino que responda. Que responda. Solamente consultan, dice, para alojar, aman la mentira y con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Escritura dice, ya terminé. Proverbios dice 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que no le gusta escuchar la palabra, el que no le gusta, hermano, tener comunión, porque no le gusta la palabra, ni sus palabrerías ni sus oraciones son escuchadas, porque es abominación delante de Dios, porque no sabe comunicarse. No sabe comunicarse. Dios no quiere a un hombre, hermano, delante de Él que viva ofendiendo, que viva maldiciendo, que viva, que sus labios, hermanos, sean puro maldecir, decir malas palabras. Levanta tu mano en esta mañana. ¿Quieres que Dios te escuche, hermano? Solamente tienes que venir a Él arrepentido. ¿Quieres que Dios te escuche? Ora por tus hermanos. Ora por aquellos que tienes diferencias. ¿Quieres que Dios te escuche? Ofrece palabras de obediencia. Ofrece palabras de arrepentimiento con Él. Ofreces palabras de santidad, que vas a cambiar, que vas a reconciliarte, que vas a obedecer. ¿Quieres que Dios te escuche? No uses el nombre de Dios en vano. ¿Quieres que Dios te escuche, hermano? Dile, Señor, apártame de toda tentación. Dile, Señor, hoy voy a hacerte fiel. Voy a apartarte de lo que no te agrada a ti. Hoy renuncio al pecado, hoy renuncio a las tinieblas, hoy renuncio a la carne. Quiero realmente acercarme a ti. Quiero realmente tener una comunión contigo, Señor. Quiero entregar mi vida a ti. Eso dice que enseguida inclina el oído. No solamente Él nos mira, sino que también ya es diferente cuando Él nos escucha. Porque las oraciones, las palabras fueron correctas. La oración es la conversación con el Padre. Es la comunión, es la comunicación con el Padre Celestial. Pero las palabras de Dios es la comunión
es la comunicación con nuestros hermanos. Bendito Dios, por eso no hay comunión. En el Salmo 133 dice que donde hay armonía y hay unidad, allí envía Dios la bendición y la vida eterna. Que Dios bendiga tu vida esta mañana, que Dios te abra el entendimiento, entender que ser salvo, nos llamaron a ser salvo. ¿Por qué? Porque Él no nos podía entender, no podía comprender nuestro lenguaje, ni nosotros a Él, ni Él a nosotros. Fuimos salvos para poder conversar con Él. Nos llamó a la salvación para poder tener una comunión con Él, poder expresar nuestras necesidades en vez de nuestros pecados, pero Él ya le llamamos Padre. Tenemos una cercanía con nuestro Padre, decirle, poder acercarnos, decirle, Padre, perdóname, pero ya le decimos Padre. Nos llamó a salvación. ¿Por qué nos llamó a salvación? Para poder comunicarse con nosotros. Porque ahora tenemos el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, que son las voces que Él escucha. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Entiendes por qué fuiste salvo? Para poder comunicarte con Él, para que Él pueda escucharte, para que tengas una conversación con Él. ¿Qué te parece si en esta mañana dile, Señor, quiero platicar contigo esta mañana? Quiero expresar, quiero pedirte perdón, quiero decirte que me ayudes a cambiar, me ayudes a ser una persona nueva. Quiero volver a casa, quiero limpiar mi vida, quiero limpiar mi corazón. Si tú consideras que eres hijo, eres hija de Dios, tienes que entregar tu vida. Y si ya la entregaste, decir, Señor, limpia mi corazón, limpia mi vida. ¿Quién morará en el monte santo? ¿Quién habitará en el tabernáculo de Dios? Solo los de mano limpia y los de corazón puro. Que Dios te guarde, hermano. Que Dios te dé sabiduría, el entendimiento. Que cuando tenemos esa comunión con Él, es cuando comprendemos lo que realmente nos pasa. Y Él nos ayuda a cambiar. Ven a Cristo esta mañana, hermano. Ponte cuentas con Él. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. Él te va a escuchar, Él te va a limpiar. El Evangelio es, hay que hacer un hombre nuevo, no un cambio de iglesia o un cambio de religión, sino es un cambio nuevo. Muchas gracias por su tiempo, gracias a los hermanos. Margarita, Dios te bendiga, gracias. Mecánico Val, Dios les bendiga. Carmita Canul, Dios bendiga. Mis hijos Cristian, Jerry, mi esposa, Dios les bendiga. Esmeralda, Mari de García, saludos, Dios les bendiga. Jessica Díaz Empalizada, Nictesul, Dios les bendiga. Sheila, muchas gracias, Dios te bendiga. Leticia Guillermina, Dios les bendiga. Calita, ya Dios te guarde. Dios, saludos a la familia, muchas gracias. Lady Rodríguez, saludos. Rosy Alejandro, saludos a los hermanos allá en Tierra Deseable. El pastor Jorge, Laura López, Dios les bendiga, muchas gracias. Luisa Rodríguez, saludos. Nuestra hermana Betsabe, bendiciones Betsabe. Eder López, saludos a todos, muchas gracias por su tiempo y que Dios les ayude como a nosotros nos ayude a entender que solamente tenemos un lenguaje, la oración para el Padre y la palabra con nuestros hermanos. Si no fuéramos sido salvos, no nos escucha. Nos hubiera visto, sí, pero no nos escuchaba. Ahora nos ha acercado a Él para poder tener una comunión cerca con Él. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a las páginas. Esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones, hermano.